¿Ya? Ok, entonces comenzamos, son las 8. ¿Ya están todas las pantallas y todo? Sí. Muy buenas noches. A nombre del Consejo Directivo de la Academia Mexiquense de Medicina 2020-2021, doy a ustedes la más cordial bienvenida a esta nuestra tercera sesión académica del año 2021. Durante el mes de abril, en México, desde el año 2004, se celebra el Día del Niño el 30 de abril. Por tal motivo, esta sesión está dedicada al niño. También fue en 1943, el 30 de abril, cuando se inaugura el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, su fundador e iniciador de la Escuela Pediátrica Mexicana. Y precisamente fue en este hospital, hace ya muchos años, en los 70, estábamos recordando, cuando conocí al doctor Arturo Loredo Abdalá, que bien finalizaba su especialidad en pediatría. Inmediatamente después ingresa al Hospital del Niño, el entonces IMAN, hoy Instituto Nacional de Pediatría. Desde entonces y hasta la fecha, continúa laborando en el mismo sitio como médico pediatra internista, director médico y coordinador de la Clínica de Atención Integral al Niño Maltratado. Agradecemos al doctor Arturo Loredo Abdalá el haber aceptado nuestra invitación para poder estar con nosotros el día de hoy. ¿Por qué? Cedemos la palabra a la doctora Beatriz Archundia Jiménez, presidenta del Colegio de Pediatría del Estado de México, para que nos haga la presentación del resumen curricular de nuestro ponente. Adelante, doctora Betsy. Muchas gracias, doctor. Buenas noches a todos. Un gusto estar acompañándolos esta sesión académica y les presento con mucho orgullo al doctor académico Arturo Loredo Abdalá. Él es médico pediatra internista, especialista en el estudio y atención integral al niño maltratado, fundador y coordinador de la Clínica de Atención Integral al Niño Maltratado del Instituto Nacional de Pediatría hasta mayo del 2013, fundador del Centro de Estudios Avanzados sobre el Maltrato Infantil Prevención del Instituto Nacional de Pediatría de mayo 2013 a la fecha, investigador en Ciencias Médicas de los Institutos Nacionales de Salud de la Secretaría de Salud de México, profesor titular del curso de Educación a Distancia, Maltrato Infantil, Gravedad y Prevención de la Facultad de Medicina de la UNAM e Instituto Nacional de Pediatría en la Ciudad de México. Es autor de 90 artículos y 6 libros sobre maltrato infantil, miembro titular de la Academia Nacional de Medicina de México, expresidente y miembro titular de la Academia Mexicana de Pediatría, miembro titular de la Academia Mexicana de Bioética y tiene varios reconocimientos. Es ganador del 15º Premio Nacional de Administración Pública, entregado por el presidente de México en turno, el licenciado Ernesto Zedillo Ponce de León, en el año de 1994. Por la misma obra, la Academia Mexicana de Pediatría otorga el premio Dr. Rafael Soto Allande a la mejor obra médica de 1994. La Academia Nacional de Medicina de México otorga el premio Guillermo Salas Peiró por la actividad académica que realiza con su grupo de la Clínica de Atención Integral al Niño Maltratado del Instituto Nacional de Pediatría sobre la atención del maltrato infantil en México en el año 2001. La Fundación Glaxo Wellcome otorga el primer lugar del Premio Nacional a la Investigación por el trabajo Indicadores Clínicos y Sociales del Maltrato al Menor en el año 2002. La Academia Mexicana de Pediatría otorga el premio Dr. Mario A. Torroella por su labor dentro de la pediatría mexicana y por su trabajo con el tema del maltrato infantil en el año 2020. Bienvenido, doctor, y muchas gracias. Muchas gracias. Algo pasó aquí que me quitaron la flechita de donde pongo yo que avance o no avance la transparencia. ¿Por qué? En la esquina inferior izquierda aparecerá, doctor. Ponga su flechita en ese lado.
Sí, doctor Loredo, si puede abrir su micrófono porque también se cerró, por Pues favor. sí, pero es que no sé. Ya se abrió, ya se escucha. Ok. Cuando cuando Alfredo me invitó, otra vez se desaparece, qué raro. ¿Por qué se desaparece la flecha? ¿Me están oyendo? Sí, doctor. Sí. Sí, doctor, cuando mueve su mouse, aparece. Pues ya lo moví, no aparece tú. Qué lata. A ver, ¿y lo pueden pasar a usted? ¿O cómo le paso también yo? Sin la flecha. Allá. Bueno, bueno, buenas noches todos ustedes. Mucho gusto en estar acompañándonos en esta actividad académica de la Academia Mexiquense de Medicina del Estado de México. Y cuando Alfredo me invitó, le dije, ¿de qué quieres que hable? ¿De COVID-19? ¿Casos en niños? El cáncer infantil, en donde nada más hay de 10,000 a 12,000 casos anuales en Estados Unidos. De maltrato infantil, en donde se reportan aproximadamente 660,000 casos anuales en Estados Unidos. De las adicciones, que no sabemos el número de casos que podemos tener en un momento dado. Y él dijo, no, pues maltrato infantil, habla de eso, para que nos des una idea de cómo has trabajado, de cómo se ha desarrollado esta temática en un poquito más de 3 décadas de 3 décadas en este. Entonces yo le puse, la idea era maltrato infantil de la clínica a la epigenética, como una novedad en el sentido de que qué es lo que estamos haciendo, porque me parece que ya hemos avanzado en el conocimiento clínico, social y legal del problema, pero debemos de hacer otras cosas para poder establecer un límite, detener esta problemática en un momento dado para que no sigamos teniendo estos problemas. Esta es la fotografía del instituto, del ahora instituto, en sus inicios. Es viejita la fotografía porque pues hace 50 años que se tomó. Entonces, como dijo Alfredo, éramos el hospital de la Imán, en aquel entonces que éramos un superlujo. Era un hospital precioso. Y en el servicio de medicina interna, en donde veíamos otros pacientes con todos los tipos de cáncer, todas las enfermedades inmunorreumatológicas, destacando fundamentalmente fiebre reumática, lupus eritematoso, artritis reumatoide, etcétera, hipertensión, causas de hipertensión, problemas renales, en fin, todo lo que decían los residentes, porque ya saben cómo son los médicos residentes en un momento dado, el servicio de ciencia ficción, porque, porque veíamos cosas de verdad raras que no se podían manejar en la consulta externa de urgencias o en la consulta externa del hospital, y entraban para estudiarse y luego para ver qué era lo que pasaba con esos pacientes. En esta parte de aquí es el tercer piso de la medicina interna, y esto empezamos. De repente empezaron a aparecer niños con fracturas diversas que no respondían a alguna enfermedad que pudiera explicarlas, y buscándole un poquito más empezamos a ver, es que algo pasa y se desaparece la flechita. Empezamos a ver niños que eran víctimas de maltrato infantil. Y entonces empezamos a tener, les pongo esta fotografía para que vean ustedes que seguramente las damas que nos acompañan ya saben de qué se trata. Pero con eso quiero hacer una analogía de lo que es el maltrato infantil, en donde a veces puede ser muy fácil establecer el diagnóstico, y bueno, no hay que engolosinarse porque se pueden equivocar. Ese es un trabajo que ya veremos después cómo se tiene que realizar con un equipo multidisciplinario. Y entonces hay otras situaciones en donde es muy difícil establecer el diagnóstico. Entonces, obviamente, empezamos a trabajar en ese entonces en la asistencia, en ese orden. Era prioritario la asistencia, después la docencia, casi simultáneos, y la investigación.
Realmente la investigación que llevábamos a cabo era investigación clínica, como dicen los básicos, investigación silvestre, pues sí, pero tenía una diferencia con ellos. Publicábamos todo lo que aparecía, todo lo que nos juntábamos, y entonces enseñábamos qué era lo que estaba pasando. De 1980 a 1995 estuvimos siendo capaces de diagnosticar el problema. En aquel entonces lo llamábamos síndrome del niño maltratado. ¿Cuál era la frecuencia del problema en el Instituto Nacional de Pediatría? ¿Cuáles eran sus modalidades clínicas? ¿Y cuáles eran las estrategias de atención integral? Esto, que se los digo así tan rápidamente, pues requirió varios años para que nosotros lo pudiéramos llevar a cabo. Entonces fundé la clínica. Bueno, antes de esto, desarrollé, como dijo Alfredo, mi labor como subdirector general médico del hospital, y eso me dio la oportunidad de estar pensando en otras cosas. Pero cuando terminé esa gestión, que yo lo llamo como el servicio social de nosotros, porque todo lo que se haga para bien o para mal, a nadie le parece. Si si es como el cuetero, si truena, le chiflan, y si no truena, también le chiflan. Entonces, todas las canas que yo tenía me salieron por esa actividad, que yo estoy orgullosísimo de haberlo desarrollado, porque hice muchísimo por el hospital y todo eso. Pero cuando terminé esta gestión, entonces le pedí a la doctora Carne Vale, que quedó como directora del hospital, que me diera la oportunidad de desarrollar un grupo de trabajo y que estuviera dedicado exclusivamente al maltrato infantil. Entonces, le dije que esta gestión debería de ser realizada o gestionada o manejada o coordinada por un pediatra. Y no porque era yo pediatra, sino porque hay ciertos padecimientos cuyas manifestaciones clínicas son casi similares a lo que estamos viendo en los niños maltratados. Que intervinieran otros médicos y fundamentalmente profesionales paramédicos, en donde las enfermeras, las nutriólogas, otros profesionales que tuvieran que ver con nosotros, participaran para poder entender otros aspectos del fenómeno. Nuestra mano derecha es trabajo social. El trabajador social es un profesional que no hemos aprovechado adecuadamente, no lo hemos aquilatado como se vale. Fíjense ustedes, ellas, la mayoría son mujeres, ellas van al sitio donde vive el niño, su hogar, su ambiente, su escuela. En general, corren muchos riesgos porque las corretean perros, les llueve, hay polvo, en fin, algunas las asaltan, etcétera. Y llegan con nosotros a darnos la información social del niño, y eso es muy importante para nosotros precisar y entender por qué está ocurriendo un fenómeno. Nuestra mano izquierda, perdón, está dada por los profesionales de la salud mental, psicólogas y psiquiatras fundamentalmente. Y una cosa muy importante, el área jurídica. Tener relación con el área jurídica es fundamental para nosotros, porque la decisión final hacia dónde va a ir el niño, cuál va a ser su condición jurídica, cuál es la condición jurídica de la familia e inclusive del agresor, entonces está en manos del agente del Ministerio Público o de un juez familiar. Entonces vean ustedes cómo tenemos que conocer mucho esto, y el enlace de nosotros con esta área jurídica extrahospitalaria, pues está desarrollada por el sistema jurídico que tiene el hospital. No todos los hospitales tienen esta posibilidad. Nosotros aprovechamos esta situación, afortunadamente. Abajo pongo un grupo que es metodología de la investigación. ¿Por qué? Porque toda la información que nosotros recabábamos lo sometíamos a ordenar para poder hacer una publicación. Yo digo que si uno hace investigación de esta naturaleza y no publica, pues no sirve para nada. Nadie se entera de lo que estamos haciendo, y entonces ahí estamos en esa problemática. Y ellos, que se saben todos los trucos de la TED Student, la TED Pearson, las dos colas, la quién sé qué, la quién sé cuándo, nos ayudan a darle un formato a esa información que tenga credibilidad
fuera de nuestras fronteras, en nuestras fronteras y fuera de nuestras fronteras. Y entonces vamos creciendo. Y eso permite que hagamos publicaciones. El que lleguemos ya ahorita a estas alturas a casi un poquito más de 90 artículos en revistas indizadas, me parece que es un logro muy importante, Alfredo, que debemos de considerar, y 6 libros al respecto. Bueno, y luego después tenemos un grupo de voluntariado. El grupo de voluntariado que yo pensaba que las voluntarias de los hospitales siempre son señores jóvenes, señoras jóvenes, ricas, guapas y todo eso que ustedes saben. Entonces yo me acerqué con ellas para que me ayudaran a conseguir dinero porque para hacer investigación se necesitan fondos. Y él me dijo, no, doctor, no, eso sí que no. Nosotros estamos abocados totalmente a atender a los niños con cáncer. Entonces, que muchas gracias, bueno, pues muchas gracias. Pero me dio la oportunidad de que entraran otros profesionales, sociólogos, antropólogos, filósofos, en fin, gente que nos daba un punto de vista de esta problemática muy interesante y nos enriquecía adecuadamente. Yo no sé por qué se desaparece ahí está, aquí está, se desaparece la flecha y no me deja. Entonces, a partir de 1997, cambiamos el tema de maltrato infantil o síndrome del niño maltratado, y entonces precisamos que era ya el tema que debíamos, como deberíamos de considerarlo era como maltrato infantil, y ahorita después les digo por qué. Entonces precisamos que era un problema mundial, no solamente era de México o de los países en vías de desarrollo, sino era mundial. Y ya desde entonces se precisó que era un problema médico, social, legal, de tal manera que era muy importante que nosotros entendiéramos estas facetas de la problemática. De mayo de 97 a mayo de 2013, en Caín pudimos establecer cuál era la acción profesional de cada uno de los participantes en la clínica. ¿Qué tenía que hacer el médico? ¿Qué tenía que hacer el nutriólogo, la trabajadora social, la psicóloga, el psiquiatra? En fin, todos. Luego después entramos en un problema. ¿Cómo definir qué es maltrato infantil? Y nos encontramos que había la literatura como 50 definiciones de este problema. Unas más grandes, unas más chiquitas, unas institucionales, otras de investigadores, etcétera. Y desarrollamos una definición que más adelante se las presentaré, y con esa nos basamos todo nuestro quehacer en 2 décadas y sigue vigente por lo que estamos haciendo. Después, de acuerdo a la clasificación internacional de las enfermedades, pudimos precisar la denominación obligada de este problema. Debe ser maltrato infantil y sus 4 variantes, sus 4 modalidades son abuso físico, abuso sexual, abuso psicológico y negligencia. Si no lo hacemos así, entonces no queda adecuadamente registrado, y por eso es que no tenemos unas cifras correctas o creíbles, como me decían los del sitio Kempe, del Instituto Kempe. Es que no se les puede creer a ustedes porque no tienen un orden de cómo definen, cómo clasifican y cómo registran los casos de maltrato infantil. En ese entonces tuvimos la oportunidad de desarrollar un curso de posgrado. Es que no sé. Un curso de posgrado para médicos especialistas que fue de 2000 al 2002. Eran médicos pediatras generalmente que tomaban el curso, y los tomamos como cabezas de playa para que en sus lugares de origen ellos empezaran a replicar este fenómeno de maltrato infantil. Lo logramos en algunos lugares, y entonces hasta el 2012 terminamos esta actividad. Hicimos también el curso para médicos residentes de pediatría, y esto nos permitía también conocer que ellos conocieran muchos aspectos del problema. Entonces, para él era más fácil detectar los casos en urgencias y en la consulta externa, y entonces podíamos hacerlo. En ese entonces pudimos llegar a publicar chispas. Es que no sé por qué se desaparece esta flecha.
publicar 60 artículos e hicimos 4 libros en ese inter. Esta es la definición que me gustaría que lo consideraran. Toda agresión o omisión física, sexual, psicológica o negligente, intencional. Los americanos dicen no accidental, pero bueno, intencional, contra una persona de la menor edad, es un término jurídico que los licenciados nos decían que podíamos utilizar, después cambiaron, pero ya la definición estaba hecha, antes o después de nacer, y que afecta su integridad biopsicosocial a corto, mediano o largo plazo. Y esta agresión o omisión que hemos mencionado puede ser realizada habitual u ocasionalmente dentro o fuera del hogar. Entonces, antes se hablaba de violencia intrafamiliar, después ya se quitó eso. Ahora se habla de violencia familiar. Dentro o fuera de su hogar, por una persona, institución o sociedad en función a su superioridad física, intelectual o económica. Como ven ustedes, esta definición es muy pequeña, es muy concisa, muy precisa y abarca todos los aspectos que se encuentran inmersos en el fenómeno de maltrato infantil. Aprendimos que hay que hacer diagnóstico diferencial. No todo lo que brilla es oro. Entonces hay que tener mucho cuidado porque nos podemos equivocar y si nos equivocamos, esta es una patología que estigmatiza muchísimo. Los accidentes en primer lugar, estrategias educativas, estrategia disciplinaria, pobreza, ignorancia, usos y costumbres y algunas enfermedades pediátricas por los cuales yo insistía en que un coordinador debe ser un pediatra. Pero si no hay un pediatra así, como yo lo llamo trinchón, que soy entrón, que le guste esto, porque esta problemática no da dinero, nada más da puro dolor de cabeza. Entonces, pues a veces no hay pediatras en ese sentido, pero si hay un psiquiatra o un psicólogo o un trabajador social que le quiera entrar al chiste, pues órale. Estos son los 4 libros primeros que hicimos. Este primer libro, que está aquí a la izquierda, Maltrato Menor, fue el que se ganó el Premio Nacional de Administración Pública que el presidente en turno, Ernesto Zedillo, me hizo favor de entregar. Después tenemos estos otros aspectos de la academia y este que está acá me parece que es el mejor de todos, de los 4, pero porque tiene una información muy completa de lo que es esta problemática. Desafortunadamente, pues están agotados todos estos libros, estos 4 libros. Como lo dijo la doctora, el primer lugar del Premio Nacional de Administración Pública, hasta donde yo sé, desde esa época, solamente 2 médicos los hemos ganado. Uno fue la doctora Maulén, también del Instituto Nacional de Pediatría, y al año siguiente yo. El premio doctor Rafael Soto Allende, que da la Academia Mexicana de Pediatría por el primer libro que les enseñé. El premio Guillermo Salas Peiró. Ahí, déjenme tomar tantito. De la Academia Nacional de Medicina. Y nos nombraron también representante oficial de maltrato infantil de la Asociación Latinoamericana de Pediatría. Este fue un logro también muy interesante que pudimos alcanzar en ese tiempo. Aquí está, miren al presidente, muy contento porque nunca en su vida había saludado a un ganador de un premio nacional. Entonces vean ustedes que estaba muy contento. Entonces viene la siguiente pregunta. ¿Es posible prevenir el maltrato infantil? ¿Podemos evitar la replicación transgeneracional de este problema? Esas son 2 preguntas que para estas alturas de que estamos trabajando debemos de considerar. Pues la Organización Mundial de la Salud señala que es posible prevenir el maltrato infantil. De veras que es muy difícil considerar esta situación, pero bueno, estamos tomándole la palabra y estamos desarrollando esta actividad. Es una fotografía panorámica del instituto. Vean ustedes aquí el hospital, que ya conoces, Alfredo, y seguramente algunos de los que nos están escuchando lo conocen. Este es el área de laboratorios y gabinete, y este es el área de investigación, la torre de investigación. La torre de investigación. En donde ahora, aquí están lo que yo llamo los sabios, los básicos, los que
los que saben mucho de poco. Y entonces aquí estoy inmerso, sé mucho de poco también, pero yo sí sé mucho de poco, o mucho de mucho, no sé, porque es la diferencia de ser clínico y ser básico. Entonces ahí estamos trabajando en eso. Le pedí al doctor Alejandro Serrano, que es el actual director del instituto, que una vez que yo decidí dejar en manos de otra persona la clínica de atención integral al niño maltratado, formar este grupo que denominamos Centro de Estudios Avanzados sobre el Maltrato Infantil Prevención. Es decir, que estuviéramos nada más abocados a esto. Y nuestras estrategias eran hacer prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Eso era a lo que debíamos de abocarnos a trabajar con este grupo de trabajo. Algunas cosas las podemos hacer y otras cosas no, pero bueno, es la idea de cómo enfocarnos a desarrollar diversas actividades. Vean ustedes cómo ahora modificamos el enfoque. Está muy sensible esto. El enfoque de asistencia abajo, docencia sigue siendo intermedio, pero investigación. Investigación que ahora estamos orientados hacia la investigación translacional. Es decir, no solamente nosotros, los médicos, los pediatras, los otros profesionales, como les he dicho, están inmersos, sino que hay otro tipo de profesionales, sobre todo los básicos. Hablando de prevención primaria, entonces tenemos que considerar el interés superior del niño. Esto viene desde las finales del siglo XX y todos ahora, los políticos sobre todo, lo manejan con mucha manga ancha, lo dicen así como mucho, pero yo creo que no saben a qué se está uno refiriendo. Pero en prevención primaria, considerando ese punto, hay que tener en cuenta los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Son alrededor de 54 que nadie se la sabe, ni yo, pero bueno, eso lo tenemos que considerar en un momento dado para eso. Después el segundo punto, crianza humanizada con base a una puericultura eficaz. Aquí entramos, Alfredo, los pediatras y los médicos familiares y los médicos generales que atienden niños. Deben ellos estar insistiendo muchísimo en esta estrategia de puericultura para poder ayudarle a esa familia y a ese niño. Después, una cosa que se ha ido deteriorando con el paso del tiempo es la familia. Entonces tenemos que dar mucha atención a la familia y tenemos que ver en qué familia está viviendo ese niño que nos están llevando para que lo atendamos. Detección de población infantil de riesgo para ser maltratado, ya lo diremos más adelante. Y una cosa que está trabajándose en el noroeste del país, allá en Tijuana, una psicóloga, Araceli García, que está trabajando intensamente sobre esta problemática del fomento de la paz. Esto que necesitamos nosotros entender y manejar. Y no les pido que cada uno de ustedes se aboque a todo, sino tiene que considerar un punto de esta situación para que podamos tener éxito. En prevención primaria debemos de considerar los determinantes en salud, alimentación, vivienda, educación, salud, etcétera. Tenemos que conocer qué es lo que está inmerso el niño que ha sido víctima de alguna modalidad de maltrato infantil. Luego tenemos que ver los eventos adversos en la infancia. Felitti en 1998 publica este trabajo en donde señala que aquel niño que sufre 4 de estos eventos adversos en la infancia, de 8, en los primeros 5 años de la vida, tiene muchísimas posibilidades de desarrollar en su vida de adolescente o en su vida adulta 3 problemas: depresión, adicciones e intento suicida. De tal manera que nosotros estamos viendo esta problemática y entonces pues es cuando debimos de haberlo evitado, porque debíamos estar considerando la existencia de estos eventos adversos en la infancia. Fíjense que la Academia Americana de Pediatría hizo un estudio con médicos certificados en Estados Unidos y solamente el 4% de los pediatras saben de qué estaban hablando. Y nosotros hicimos un estudio, acabamos de
hacer en el instituto y en los médicos residentes de todos los médicos residentes y sacaron el 0.4%. Nadie sabe de qué estamos hablando. Entonces yo le digo a Pepe Renés, que es el jefe, el director de enseñanza, que deben incluir este tema, esta temática en general con todos los médicos residentes para que sepan de qué estamos hablando. Estos eventos son inseguridad alimentaria, inseguridad de la vivienda, carencia de educación afectiva. No, estos son eventos a veces en infancia que me puse aquí. Déjame mover esto para acá. Otra cosa que debemos de considerar son los determinantes sociales acumulados. Inseguridad alimentaria en la vivienda, carencia de educación efectiva, atención deficiente a la salud, la existencia de adicciones lícitas o ilícitas en alguno de los progenitores o algún miembro de la familia y el padre o la madre que estuviera en prisión. Entonces, todo esto nos lleva a la posibilidad de que tengamos esta situación. No los vamos a corregir, pero debemos estar atentos. Ahora, hablando de los eventos adversos en la infancia, tenemos los 4 aspectos del maltrato infantil, como son el abuso físico, sexual, psicológico y negligencia. El que un familiar conviva con el niño tiene una enfermedad mental, adicciones, violencia familiar y un familiar en prisión. 4 de estos, entonces, tenga a ese niño en la vida de adolescente o de vida adulta, depresión, adicciones o intentos de suicidio. Así nos entregan a los niños. Entonces, ¿qué es lo que dice siempre el adulto que trae al niño? Pues se cayó, tuvo un accidente y miren toda la lesión. Pero si le buscamos más abajo, vamos a encontrar que tiene diversas cicatrices de golpes, de quemaduras, de mordedura humana, etc. Entonces, nuestra obligación en estos casos es siempre buscar otras expresiones clínicas del problema. Hablando de prevención, entonces, ni un niño debe ser víctima de maltrato, ningún niño. Es el objetivo que parece una utopía, pero ahí así lo intentamos y lo queremos transmitir a todos ustedes. Prevención secundaria. Que ningún niño que ha sido maltratado sea nuevamente maltratado, sea nuevamente agredido. Entonces, estos niños son protegidos por nosotros y por la autoridad en un momento dado para que esto no ocurra. Esta flechita me trae. La prevención secundaria requiere un accionar interdisciplinario. Médicos, enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos. Es decir, como trabajábamos nosotros en CAIM con esta acción interdisciplinaria. Esto es muy importante para los médicos y para los otros profesionales porque siempre nosotros nos creemos la divina garza. Como somos muy soberbios. Y debemos de entender que esto debe desaparecer de nuestra mentalidad. Debemos ser compartidos con nuestro accionar, con nuestro otro grupo de profesionales. Debemos entender que nuestro trabajo requiere una participación interinstitucional. ¿Qué pasa con el instituto, con el DIF, con las fiscalías, con organizaciones no gubernamentales para poderle ofrecer al niño una protección que impida que sea nuevamente agredido? Y luego una intervención internacional. ¿Qué pasa en Estados Unidos, en Europa, en Australia, en América Latina? Saber en qué están trabajando, cómo están intentando resolver este problema en todos sus lugares para poder tomar en un momento dado este accionar y poderlo replicar en nuestro país, en nuestro ambiente, de acuerdo a nuestra idiosincrasia, de acuerdo a nuestra condición socioeconómica, etcétera. Eso es lo que tenemos que hacer, requiere eso. ¿Cuáles son las estrategias? Pues hay que darle difusión a lo que estamos aprendiendo. ¿Qué saben en Toluca? Alfredo ha publicado. ¿Qué saben en Chihuahua con Héctor Villanueva Cliff? ¿Qué saben en Tijuana con Araceli García? Bien, en todas estas partes, en Mexicali, la doctora, se me va el nombre ahorita de ella, bueno, y cómo publicarlo, publiquen y hagan conferencias en diversos foros, ya de alimentación infantil,
ya de medicamentos para el asma, ya de medicamentos para el trauma de la mitocondria, ya, de eso ya estamos esto es el problema que esta patología nos da la oportunidad de entrar, o nos da la oportunidad, es una ventana a la pediatría social, que es lo que estamos viviendo en la actualidad. Conferencias en diversos foros, gracias Alfredo por invitarme, cursos de pre y a gente de pre y posgrado. Yo estoy con los médicos, estudiantes de medicina, encantado porque estamos sembrando una semilla con ellos y lo que nos platican es de que nunca se imaginaron que pudieran enfrentarse que a un niño fuera agredido de esa naturaleza y pudieran suceder esas situaciones. Hagan también informes periodísticos, programas de radio y televisión, intervengan en eso porque hay que darle difusión. Este es el quinto libro que hemos hecho y se los voy a platicar. Esta fue una iniciativa de Enrique Graue, que es el actual rector de la universidad. Un día me dijo, oye, ya deja de hacer tantos libros así tan complicados que nadie entiende, solamente tú. No es cierto, porque sí se entiende. Pero bueno, para él, que es un oftalmólogo, pues a lo mejor no entendía. Y me dice, haz un libro que tenga una cosa muy sencilla para poderlo. Entonces le tomé la palabra e hicimos este libro. Quiero explicárselos. Maltrato infantil, gravedad y prevención. Gravedad porque todavía nos estamos enfrentando al problema. Prevención es lo que estamos intentando hacer. Un niño que ve, híjole, un niño que ve al futuro esperanzado, es que luego tenemos que ver esto, Cintia, a ver qué pasa. Esperanzado, un panorama verde de esperanza. La mitad del libro tiene los aspectos básicos del maltrato y algunas otras cosas y algunas estrategias de prevención basados fundamentalmente en experiencias en Argentina, en Colombia, en Estados Unidos, en España y en México. De veras tiene cosas muy interesantes. Si tienen el libro, si no lo tienen, pues me lo pueden comprar y entonces yo se los dedico con mucho gusto y entonces ustedes pueden presumir que tienen un libro de esta naturaleza dedicado por el autor, no nada más un CD de Alejandro Fernández y de otro, tiene una cosa así, ¿verdad? Un día un doctor me dijo, doctor, ya deje de escribir en español, ya escribe en inglés para que lo conozcan en otras partes del mundo. Ahora en este año hemos tenido conferencias así como esta en todo Centro y Sudamérica y España. Alfredo, estamos muy contentos. Cintia no me dejará mentir. Entonces sí nos conocen, pero no nos conocen los de habla inglesa. Entonces trabajé con este libro. Este doctor me dijo, yo le ayudo con la publicación, doctor. Chihuahua, dije yo, wow. Él me dijo, me lo dijo, y mándeme un programa de cómo puede ser el libro. Y él estaba en el tercer piso y cuando bajé a mi oficina, que estaba en la planta principal, yo ya tenía en la mente el orden del contenido del mismo. Y al día siguiente se lo mandó. Si quiere. Mandamos el trabajo, mandamos la petición a una editorial de Nueva York y cosa rara, nos dijeron que sí les interesaba. Empecé a querer a los gringos. Entonces me dijeron, pero lo queremos esto era por agosto, por algo así, del 17. Pero lo queremos para el 31 de diciembre del mismo año. No, le dije, no, tampoco. Soy bueno, pero no tan bueno, entonces no. No me voy a aventar un tiro de esa naturaleza para luego salir con una embajada. Ay, usted perdone, me equivoco, ¿no? Pero se lo tengo para julio. Órale. Lo terminamos en mayo y bueno, lo terminamos en mayo y entonces ahí está vendiéndose. No sé cuánto se ha vendido. Hoy le pregunté al doctor que me dijo, oiga, pues pregunta, ¿no? A Hugo Juárez, pregunta a ver cómo vamos, cómo se ha vendido. No por las regalías, porque ustedes saben que nos dan 2 centavos por hacer un libro. Se acaba uno los ojos, se acaba uno la vida por haciendo un libro, pero ni modo, es como un hijo, es como si siembra un árbol. En fin, así lo tiene que ver. Tiene 2 problemas para algunas personas. Está en inglés, pues hay que saber inglés. Y luego tiene un costo bastante elevado,
Y entonces yo se lo dejo a los americanos que ellos se encarguen de venderlo. La prevención terciaria. En el 2019 cambié la estrategia de cómo enfrentar al problema para prevenirlo. Entonces, tenemos la publicación más grande nacional sobre casos con trauma abusivo de cráneo, lo que antes se llamaba Shaking Baby Syndrome. Y entonces, para tratar de explicar, bueno, aquí está, esto es cómo se sacuden al bebito, y entonces vean, la cabecita va para aquí, para allá, como badajo de campana, ven ustedes aquí. Y entonces esto genera varias cosas. Una hemorragia intracraneana de diversa índole, hematoma subdural, hemorragia subaracnoidea, pero también produce hemorragia retiniana. Y de acuerdo con la fuerza con la que está tomando, aquí el adulto está tomando, fractura las costillas y puede fracturar la clavícula. Pero también no se conforman algunos con eso, sino con la azotan con una superficie dura, un escritorio, una pared, el suelo. Y entonces producen este síndrome con manifestaciones de daño óseo a nivel craneal y de otras estructuras de las estructuras óseas. Bueno, entonces yo les decía a ellos, miren, aquí está para que se lo aprendan, Shaking Baby Syndrome, antes síndrome del niño sacudido o impactado, ahora tenemos que hablar de trauma abusivo de cráneo en español o abusive head trauma, para que entiendan. Si tienen casos de estos, tienen que publicarlo con esta nomenclatura, porque si no, nadie les va a entender de qué están hablando. Así son de delicados los griegos. Como les decía, hemorragia intracraneana, hematoma subdural, hemorragia subaracnoidea, localización, otras localizaciones de sangrado, y también hay hemorragia y o desprendimiento retiniano, que puede ser uni o bilateral. Entonces yo les decía a los básicos que se me hacían un poco difícil de entender cómo era esto. Entonces se hizo un modelo animal interesantísimo, interesantísimo. Esto es una cosa que ya le da entrada a la medicina, a la investigación translacional, Alfredo, y doctora María Rosas, esto es importantísimo. Entonces se vio que la hipoxia pone en práctica un mecanismo que se llama estrés oxidante. Ustedes lo van a encontrar como estrés oxidativo, pero ya me explicaron que es estrés oxidante para que no cometan el error. Entonces, esto genera la pérdida del sangrado, favorece el sangrado en los diversos sitios en donde la hipoxia se hace tan evidente. Hay además activación prolongada del sistema de estrés corporal, eje, hipotálamo, hipófisis suprarrenales. Esto entra en funciones. Y es posible que sea posible determinar si existe o no una huella que yo llamaba antes neuroinmunoendocrina intangible, pero que es una huella bioquímica cerebral que probablemente favorece el comportamiento violento de las personas cuando fueron víctimas de maltrato infantil. Esto es lo que se llama replicación transgeneracional del maltrato infantil. Entonces, ahí entrábamos a esto. ¿Por qué? Porque el 55 al 85% de los niños que fueron maltratados, si llegan a sobrevivir, llegan a tener un hijo que no les llena sus expectativas, entonces puede ser víctima de este fenómeno. Va a ser nuevamente maltratado y entonces nos tenemos que enfrentar a esta problemática. Entonces, ¿es posible prevenir la replicación transgeneracional en el maltrato infantil? Bueno, siguiendo la indicación de la Organización Mundial de la Salud, pues vamos a hacerle la lucha. En Estados Unidos, en la Universidad de Oregón, ya van bastante avanzados en ese sentido, pero algo tenemos que hacer en México para no estar dependiendo de la información que los investigadores americanos o europeos hagan. Nosotros también tenemos la posibilidad de desarrollarlo. Y entonces podemos considerar si la epigenética puede ser la solución de este problema. Puede ser la solución de este problema y entonces, hay que identificar los genes que participan en la violencia. Genes que se encuentran localizados en el sistema límbico. Entonces ya se sabe que esos genes participan, son 3.
son 3 que se los pongo aquí. El MAO, gen que codifica la producción de monoaminoxidasa, el NR3C1, gen que codifica los receptores para los glucocorticosteroides, y el SCL6A4, aquel que codifica el transporte de serotonina. Ya se sabe que existe esto. Ahora nos damos nosotros en un modelo animal, ver si los podemos establecer. Primero, que estén presentes en el sistema límbico, como digo. Segundo, que son si están acetilados o no. O sea, como dicen ellos, los que saben de esto, si están prendidos o no están prendidos. Y luego después de que se haya hecho todo esto en modelos animales, todo se tiene que hacer en modelo animal, de establecer quién transmite esta información, el padre o la madre, bueno, la ratita hembra o la ratita macho, quién en este caso. Y después precisar si esta alteración genética se puede ser modificado. ¿Existe un medicamento, una sustancia, un producto natural para lograr tal fin? Esa es otra pregunta. Y si no nos apuramos, esta pandemia no nos permite terminar, entonces pues, nos va a agarrar la puerta a los dedos. Y entonces podemos echar mano de los bioflavonoides, que tienen esta posibilidad en un momento de la epicatequina, la catequina, que están en el cacao, la manzana, los frutos rojos, podría ser en un momento dado la manera de prevenir este problema. Entonces, para concluir, actualmente se requiere un régimen de investigación translacional. Nosotros no podemos solitos, los clínicos, los pediatras, todos los demás que ya les he mencionado, solitos, si queremos hacer una investigación que trascienda, que deje huella, no nada más que nos permita poner nuestro nombre en letras de imprenta y sacar un artículo. Tenemos que hacer investigación translacional. Ahí en Toluca hay gente seguramente muy valiosa y ustedes tendrán que darse a la tarea, doctora Rosas del Carmen, María Rosa del Carmen, no le veo su nombre, buscar. Y a Alfredo, también tienen que buscarlo. Igual, doctor Víctor Manuel Gutiérrez, por favor. Para ello es fundamental el trabajo de un equipo de investigadores básicos y de medicina clínica. Les insisto. Este es un paisano de ustedes, vive allí en Toluca. Él es el jefe del laboratorio que trabaja con los animalitos. Todos son básicos, todos los ve y son, qué bruto. Los oye uno hablar y dice, pero ¿cómo saben estos cuates de esto tanto? El otro que está aquí metido, pues soy yo, porque soy el que los logré, como digo, enamorar. Ya no les digo si enamorar, porque luego ya ven cómo pero entusiasmar en esta problemática. Y entonces, pues ahí estamos. Como ven, él no puede pararse por el hospital ahorita por los problemas físicos que tiene. Ya le jalé las orejitas y me dice, sí, doctor, pero pues no puedo. Este es el objetivo, que no importa el origen étnico, la condición socioeconómica de nuestro niño que tengamos. A los niños tenemos que darles la posibilidad de que sean orgullosos de ser mexicanos. Y los adolescentes, por favor, son chicos que deben de sentirse pues orgullosos de nuestro país. Nuestro país creo que nos requiere o debería tener una mejor suerte ahorita. Y debemos dársela a todos nosotros en el sitio donde estemos trabajando. No me meto con los políticos, pero bueno, ahí va la cosa. Y con esto termino, Alfredo, doctor Gutiérrez, doctora, gracias por su presencia y su atención. Y ustedes consideran que hay preguntas, pues yo aquí estoy listo para responderlas. ¿Qué hago para salirme de aquí? Dele en escape, doctor. Ah, sí, cierto. Ay, qué bar, perdóname. Ya. Después arriba, en una seña, bueno, con
Dice dejar de compartir pantalla. Listo. Espérame. Deja ponerme los ojos. ¿Ya? Listo, ya quedó, doctor. Ay. Alfredo, espero que haya cumplido Claro, expectativas. Doctor Gutiérrez, doctora Archundia. doctor Víctor Gutiérrez, ¿habrá preguntas? O hablé muy rápido. Muchas gracias, doctor. Muy amable, muy buena plática. Hay muchas felicitaciones por parte de las personas. Déjenme ver aquí las preguntas que pudiera haber. Quiero decirles de que yo sé que todos ustedes, la mayoría son médicos de adultos, pero es importante saber qué pasa con los niños. Nosotros tenemos la obligación de darles a ustedes un ser humano al máximo de su capacidad genética y sano, lo más sano posible. Entonces ustedes, pues ya cuando tienen que enfrentar este problema, pues tienen que considerar la labor de los pediatras. La labor de los pediatras no solamente es dar leches, estimular la alimentación al seno materno, poner vacunas, no. Es otra medicina que debe ser conceptualizada de una manera más exigente. Y cuando Alfredo me invitó a hablar con ustedes en una academia mexiquense de medicina, yo sabía que iba a enfrentarme con profesionales que poco tienen que ver con niños, a menos de que sean papás o sean abuelos. Bueno, pues entonces sí, pero entonces entenderán por qué insistí yo tanto en la puericultura, que es fundamental, en todo esto que debe de ser cubierto por nosotros los médicos de una manera satisfactoria. Doctor Gutiérrez, Doctor, estoy al... aquí tenemos una pregunta de la doctora Aurora Trápaga. Dice, doctor, ¿cómo están usando los flavonoides para No, bloquear la expresión de estos genes que no, mencionó? no. ¿Lo recomienda y a qué dosis? No lo estamos usando. Pensamos que eso puede ser una estrategia, pero primero tenemos que terminar el trabajo. Todavía no. Ese es para un futuro. Son situaciones que vamos a trabajar en un futuro si la pandemia nos deja. El trabajo es muy difícil. No imagínense que ya supiéramos que los bioflavonoides pueden ser utilizados. No, pues no. No me van a echar de cabeza que yo dije eso. Doctor, ¿hay algunas lagunas legales en la detección del maltrato infantil? Hemos sabido de demandas que se han hecho al DIP de padres que golpean a los hijos y las autoridades muchas veces llegan a referir que si no se detecta infraganti a la persona no se le puede hacer nada al respecto. No sé si tengan algún punto de vista en Mire, relación a ese criterio. le voy a explicar. Lagunas legales no hay. Tenemos exceso de leyes. La aplicación de las leyes es el problema. ¿Quién aplica las leyes? ¿Cómo las aplica? Esa es la consecuencia de una ignorancia para manejar estos problemas. Entonces, esto es lo que yo les digo a mis médicos, que tengamos la cultura de la denuncia, denunciemos y pongamos a trabajar al DIF y pongamos a trabajar a las fiscalías, que hagan, que aprendan. Si ya dijimos que es un problema médico, social, legal, los abogados del área jurídica, los abogados de esta área del problema deben saber. Nosotros en el hospital no tenemos problema, como les dije, porque el jurídico hablaba con los abogados de la alcaldía de Coyoacán, que es la que nos corresponde. Pero nosotros íbamos con ellos y les explicábamos, ¿qué es esto? ¿Por qué es esto? Si les hablamos de esto del trauma abusivo de Kramer, no entendían. Pero si les hablamos del síndrome de Munchausen por poder, pues menos entendían, porque la mamá llevaba toda la información mejor hecha que nosotros, con los médicos. ¿Cómo voy a creer que esta señora sea capaz de maltratar a su hijo? Bueno, pues todo eso requiere que nosotros los médicos salgamos de nuestra torre de marfil, que vayamos al DIF, que vayamos a la fiscalía, que vayamos a las organizaciones no gubernamentales,
esas yo tengo mis dudas, pero bueno, dicen que atienden niños, pero vayamos. Me reclamaban mis médicos y decían, no, doctor Loredo, por favor, ya párele, pues ya no tenemos que hacer ese trabajo nosotros. No hay otro, no hay más, nosotros lo tenemos que realizar, tenemos que estar al pendiente. Si no quieren salir de su torre de marfil, pues pídanle a trabajo social que lo haga, pidan a las enfermeras que lo hagan, pidan a alguien que lo haga, pero que se haga, porque mañana ese niño que no manejamos adecuadamente va a llegar muerto. Y entonces ustedes se lo ponen así en una cachita de del viejo oeste, en la cacha de su revólver, poner una rayita, un cristiano que se habían echado, pues así ustedes que se les pasó manejar inadecuadamente a un niño. Hay que obligar al DIF, al CEAB, que yo creo que es un elefante blanco, ojalá no haya abogados aquí, pero bueno, a las fiscalías, a trabajar y a estudiar. Estudien, aprendan. Esto es una obligación de todos los profesionales que intervenimos en este quehacer. Aquí hay una pregunta del doctor Raúl Héctor Campa que dice, ¿qué tanto influirá en la cultura de la muerte que inicia con la legalización del aborto en un maltrato de los demás niños? Así está redactada. Pues, existe mucha discrepancia entre si aceptar o no aceptar. Ya dije en la definición, la agresión u omisión de una persona desde antes de que nazca. Desde antes de que nazca viene este problema. Si nos metemos aquí que en la decisión del aborto y del no aborto, nos echamos toda la noche y no terminamos. Y además no lo resolvemos. Es como si nos ponemos a discutir cosas de política, cosas de religión, cosas de... Eso no termina uno, eso requiere otra cosa. Entonces yo quiero que se queden con esto, con la posibilidad de que ese nuevo ser humano es dañado desde que se encuentra inútero. ¿Cómo vamos a prevenir en un momento dado que sea dañado? Primero, que el producto sea planeado y aceptado por los dos progenitores, por el papá y la mamá. Desde ahí empezamos a tener esto. Desde ahí empezamos a proteger, a hacer prevención primaria. Después, que la mamá no fume, que la mamá no tome. Antes de que se embarace, que tome ácido fólico, porque si no, las posibilidades de que tenga una malformación de la columna vertebral, de esta problemática u otras malformaciones es altísimo y son situaciones que se pueden prevenir. Ahí viene todo esto. Y luego después debemos de trabajar en la mamá, que si le da el pecho, que si le da vacuna, en fin, ya todo lo demás de puericultura que es básico para esto. Si el niño no es aceptado por uno de los dos progenitores y nace con un hándicap, solamente podrá ser atendido por un papá o una mamá, quién sabe. Y luego nos enfrentamos al problema del embarazo adolescente, en donde la niña es una niña todavía y queda embarazada y es regañada y repudiada por su familia porque por su culpa se pierde el honor de la misma. Entonces es maltratada, estamos maltratando, estamos agrediendo físicamente a una niña. Pero ella a su vez va a maltratar a su hijo porque dice que por su culpa ella ya perdió todo su proyecto de vida, puede sufrir agresión diversa, etcétera. Vean ustedes cómo es muy complejo el asunto. Y entonces, ¿en qué debemos trabajar? Pues evitar embarazos adolescentes. Aquí podemos entrar en la discusión de en qué momento la familia debe empezar a enseñarle al niño su sexualidad. Algunos, por ejemplo, en Japón o en otros países así, en Finlandia y eso, pues de los 3 años están diciendo al niño. Aquí pegaron el grito en el cielo cuando el doctor Frank, que era secretario de salud, dijo, hay que hacer esto, hay que enseñarlos, en fin, aparte de la píldora anticonceptiva, etcétera. Pero bueno, todo debe ser en función a la idiosincrasia del grupo humano que estamos nosotros, que estamos inmersos trabajando. Eso, pero tenemos nosotros como médicos, nuestro open mind, nuestra mente abierta a todas las... bueno, no puse una transparencia que siempre digo
para manejar este tema no debemos de considerar los aspectos políticos, religiosos, de género, ni de predilección de sexo. Todo eso tenemos que quitarlo porque si no, no nos deja trabajar éticamente para lo cual estamos preparados y para lo cual las personas nos están pidiendo ayuda en un momento dado. Sí, también está aquí la doctora Laura López, doctor, nos dice que en el Hospital Civil de Guadalajara, como neonatólogos, trabajamos por los primeros 1000 días, tenemos el comité de maltrato infantil y también incluimos el maltrato fetal, cada vez más frecuente por adicciones, alcoholismo, tabaquismo en el embarazo y muchos, etcétera. En su libro incluye el maltrato fetal, esa es la pregunta. Abuso fetal, sí se llama, lo denominamos abuso fetal. No me acuerdo si en este nuevo libro está, pero bueno, tenemos artículos de eso, de abuso fetal. Allá en Guadalajara está el doctor Barriga, creo que ya ha estado trabajando. Oscar Aguirre Jauregui, que ya se murió, también trabajaba el aspecto de maltrato. Doctora, no sé si me si está de acuerdo conmigo, pero sí, eh, no hable de maltrato, hable de abuso. Abuso. El maltrato es el nombre genérico a maltrato infantil con las modalidades abuso físico, abuso sexual, abuso psicológico y negligencia. Ese lenguaje yo quiero transmitirles y que ustedes lo capten y lo acepten. En Guadalajara hay mucha gente que está trabajando esto. Ya le dije 2 nombres, bueno, uno ya se murió, pero el Salvador Barriga está trabajando esto. Muy bien, la doctora Betty Archundia tiene levantada su mano, doctora Betty. Muchas gracias, doctor. Antes que ¿Dónde nada, está? No la veo. doctor Loredo, acá estoy. ¿Dónde está? Bueno, Sí, ya la vi. aquí estoy, doctor. Antes que nada, felicitarlo, una excelente plática, Gracias. muy, muy interesante. Me parece, yo como médico pediatra, actualmente presidente del Colegio de Pediatría del Estado de México, me gustaría mucho invitarlo a una sesión académica con nosotros. Considero de verdad de suma importancia este tema y efectivamente, desafortunadamente, como pediatras, la verdad es conocemos muchas situaciones en cuanto a este tema. Yo personalmente hemos tenido muchos casos, yo trabajo en un hospital del Seguro Social y la verdad sí nos han llegado muchos, muchos casos de estos niños y que incluso no se les da tanto seguimiento como quisiéramos. A veces quisiéramos hacer más, pero bueno, también tenemos muchas limitaciones, pero sí considero muy, muy importante difundir esta información y si usted me lo permite hacerle una invitación a una sesión académica con nosotros en cuanto nos pongamos de acuerdo, pero sí, la verdad considero muy, muy importante este tema. Yo soy materia dispuesta, mire, nada más que no me haga ir a Toluca ahorita. Sí, no, en línea. Línea, yo le entro. Claro que ¿Cómo puede hacerlo? Pues difunda el libro. claro, El también. libro. Está tan barato que realmente tener un libro en su biblioteca con la firma del autor, aunque sea la firma de un médico así, ya sabe cómo escribimos de bonito. Bueno, pues bueno, eso primero. Segundo es eso. Tercero, si trabaja en el Seguro Social, usted se enfrenta a un terrible problema, el sindicato. El sindicato no deja que los papás sean acusados. Tiene que trabajar contra eso y trabajar con el aspecto jurídico. Entonces, pues vea el problema dígame, una población del Estado de México, en el Nezahualcóyotl, donde hicimos un trabajo de investigación y andando en esas danzas, nos encontramos con casas de seguridad, exponiendo nuestra vida ahí en esa investigación. ¿No? De veras, el médico tiene que ser muy cuidadoso porque puede exponer su vida. No solamente la trabajadora social, doctora Archundia, sino nosotros también. Y nos tenemos que cuidar porque después se muere uno, ay, pobrecito, tan bueno que era. Pues no, porque no inventen. Entonces, todo eso hay que hacer. Hay que trabajar. Mire, hicimos una réplica o intentamos en el Hospital del Niño, no me acuerdo cómo se llama Alfredo, una réplica de Caim ahí. Había una doctora que se me olvida el nombre, pero muy, muy entusiasta. La hermana de Julio Sotelo, que fue fue presidente de la Academia Nacional de Medicina, trabajaba mucho y dio, bueno, ella donó material para esa unidad, escritorios, computadoras y todo. No sé dónde quedó, en el hospital que
que si me preguntan, pues no sé, el hospital que está ahí pasando el Toyocan, ahí en la mano izquierda, ahí está un hospital, bueno, no sé. Entonces, sí se puede hacer, pero mire, doctora Archundia, el chiste es que usted entusiasme gente, a los jóvenes, en la clase en la clase de medicina, cuando pasen por pediatría, en los residentes, en los pasantes, todos esos, es una población enorme. Ahora, si se hace esta semana que iba a ser el 26, pues seguramente los vamos a invitar. Bueno, yo invito a todo el mundo, al fin que a mí no me cuesta. Entonces, ni cuesta, pues el único chiste es que se conecten. Primero, que tengan voluntad. Segundo, que no se duerman. Tercero, que intenten aprender lo básico. ¿Quieren estudiar más? Pues hay que estudiar. ¿Quieren aprender más? Hay que estudiar. Esto hay que estudiarlo para que no nos quedemos atrás. Si estamos hablando de los bioflavonoides y de la epigenética, bueno, pues entonces quiere decir que va más allá de la clínica y no nos podemos quedar como en el siglo XX, en la clínica de esto. Pero estamos en la tercera década del siglo XXI, doctora, y seguimos hablando de maltrato infantil. Y la gente se sorprende de cómo son agredidos los niños. Digo, ayer el periódico, voy a salir en me hicieron una entrevista de Televisa, Irlanda Maya, una periodista, me hizo una entrevista y antier sobre yo cómo creo que se comportan la agresión, la violencia, cómo podemos prevenir la violencia contra niñas, niños y adolescentes en tiempos de pandemia. Y entonces la entrevista, y ayer o antier, en primera plana de Excelsior sale, los niños son maltratados en tiempos de pandemia. Pues imagínense. Pues ya le dije a Irlanda, pues aplíquese a sacar rápido lo que estamos haciendo porque le pueden ganar el mandado otros periodistas, en fin. Bueno, todo eso hay que hacerlo. Por eso les decía yo, no solamente escribir en revistas así muy acá, en el New England, que solamente tengo un artículo en New England, Alfredo. Ahora, para publicar en esas revistas hay que pagar. Y si yo lo hace uno la traducción, no, esa no se vale. Tiene que uno que pagar el traductor de ellos y pagar la revista. ¿Y con qué ojos te miro, divina tuerta? Pues no inventen. Pues, ¿cómo van a estar en esa condición? Yo creo que la investigación que debemos hacer, vamos a conformarnos para que sea para México. Pero yo les quiero decir que esta semana que tuvimos, el que hayamos llegado a Centro Sudamérica y España con este tema y a Buenos Aires con el tema 2 horas en cada sesión y que lo reconozcan a uno, no que me sienta yo acá muy acá, pero que lo reconozcan, me reconocen porque soy creo que el mayor de todos los que están trabajando. Soy el decano, yo le digo el decano para no decir el viejito, pues, pero muy contentos de que eso estamos logrando, que vean que en México somos capaces de hacer las cosas, que no nos limite el que no tenemos dinero, que no tenemos esto, que no tenemos aquello. Por favor, pongámonos las pilas y hagamos eco del juramento que hicimos como médicos. Hay que proteger a los niños, los que somos pediatras. Los otros médicos que no son pediatras, pues lo siento porque no escogieron una especialidad tan sensacional como la pediatría. Pero tienen hijos, tienen nietos, tienen sobrinos, y entonces el niño, y si ya son abuelos, yo lo llamo la segunda paternidad. Van a ver que es otra cosa. Y ahí viene un artículo ahí en ese libro nuevo de esto de los abuelos. Ya páreme, doctora, porque... No, doctor, le agradecemos mucho, mucho el comentario y yo me pondré en contacto con usted para agendar esta sesión en línea a la brevedad. Muchas gracias. Doctor, aquí tenemos una pregunta de la doctora Aurora Trápaga Soto. Dice, el descuido extremo del niño, ya sea por ambos padres o por alguno de ellos, ¿se considera también un maltrato infantil pasivo? Perdón tantito, ¿el qué? El descuido extremo del niño, Claro, ya sea por ambos Claro. padres o por alguno de ellos, claro. ¿se Entra en el considera también un grupo, maltrato ya. infantil pasivo? Entra en el grupo de la Negligencia. negligencia. Acuérdense que la definición dice Negligencia. agresión u omisión. Y aquí entramos los médicos, ¿eh? Les voy a poner un ejemplo rapidito.
llega una niña fracturada y tiene una fractura en el antebrazo izquierdo. El médico que lo ve, bueno, no fue una doctora, pero lo ve y entonces ya le detecta aquí y le toma una radiografía. Bueno, está bien. Y lo manda con el ortopedista. ¿Cuál fue su error? No ver la radiografía, que es una cosa. Hágansela, pero tomen, pero véanla, revísenla. Y luego después el ortopedista tampoco la ve y le pone el yeso. Mañana, por hacer la cosa más corta, el niño llega muerto, la niña llega muerta. ¿Por qué? Porque el hecho que haya ido al hospital, que haya tenido que ver con el área jurídica, sacó de quicio al agresor y la mató. Fue negligencia médica, ¿eh? Entonces, lo que nos estaba preguntando, doctora, si el papá y la mamá no le dan, fíjese bien, no le dan todos los requerimientos de alimentación, vestimenta, vivienda, nutrición, todo lo que sea, teniendo la posibilidad de cubrir esos requerimientos, eso es negligencia. Y eso es una modalidad de maltrato. Probablemente la más frecuente y la menos estudiada y la menos manejada, porque nos da miedo entender qué es lo que está pasando en ese núcleo familiar. Muchas gracias, doctor Loredo. Hay muchas felicitaciones, algunos comentarios que refuerzan lo que usted acaba de comentar. Y doctor Vigueras, le cedo la palabra. Pues nada más para agradecer nuevamente a Arturo Loredo Abdalá por este tema, que en lo particular para mí ha sido muy atractivo. Una de mis experiencias más gratas que tuve cuando trabajé en el Hospital para el Niño es haber fundado también un grupo de atención al niño maltratado y su familia, porque a través del estudio de más de 600 casos, pudimos obtener un resultado muy positivo de que prevenimos el maltrato posterior. Y una cosa que dijo el doctor, que hay que denunciar, hay que hacer una denuncia de hechos, no hay que tener miedo a hacerla. Una denuncia de hechos no implica nada, simplemente investigar qué sucede. Pero si no la hace uno, como dijo el doctor Abdalá, creo que el niño puede volver muerto a la siguiente ocasión. Y finalmente quiero hacer un exhorto al Hospital para el Niño, al Hospital Materno Infantil, para que de una u otra forma puedan formar un grupo de atención al niño maltratado. Creo que pueden ayudar y prevenir mucho de este maltrato, que el maltrato es tan antiguo como la humanidad misma, pero lo estamos viviendo en el siglo XXI. Muchas gracias. Sí, bueno, les comento, el Hospital para el Niño tiene una clínica de niño maltratado desde hace 10 años. Está funcionando actualmente con una psiquiatra, varios trabajadores sociales y psicólogos, y sí se ha hecho un trabajo muy importante en ese sentido, dándole continuidad a la labor que inició usted como director y que continuaron algunas otras personas, el doctor, el doctor Chávez fue uno de los que fortaleció mucho la creación de esta clínica junto con el doctor Cedeño y algunas fundaciones que han apoyado para la creación incluso de instalaciones. Perfecto. Felicidades. Bien. Muchas gracias. El doctor Rubén Acosta Garcés levantó la mano. Doctor Rubén Acosta. Bueno, parece que ya no ¿Se arrepintió? se arrepintió. Bien. Finalmente, la doctora Medina Posadas hará entrega del reconocimiento virtual al doctor Arturo Loredo Abdalá por esta ponencia. Adelante, doctora. Doctor, muy buenas noches. Lo felicito por tan excelente exposición. Gracias. Muchas gracias por considerarnos para unas futuras exposiciones. Con mucho gusto. Por mi conducto, le hago entrega de su reconocimiento por tan excelente exposición. Muchas gracias y se lo voy a enviar por correo electrónico, doctor. Muy amable, muchas gracias. Y gracias Muy por buenas noches, muchísimas gracias. Igualmente. Buenas noches. ¿Ya se vacunaron? ¿Ya están todos vacunados? Ya nos vacunamos.